Bienvenidos a emunahoy.com, bienvenidos a los que están acá, los que están virtualmente. Vamos a estudiar hoy empezamos, hoy es como el BAT de este grupo de estudio. Hoy empezamos el año número 12. Así que empezamos el año número 12 y vamos a empezar haciendo una introducción de algo que trae la perashá. No se asusten, yo lo puse en hebreo, lo voy a traducir. Esta es una perashá muy famosa que empieza diciendo Vaikra Hashem el Moshe, que Dios lo llamó a Moshe. Vaidaber Adonai Ilav, y le dijo, Perdón, me olvidé. no hay problema, y le dijo a él, Meoel Moel Lemor, y le habló desde la tienda donde Hashem se revelaba, y le dijo que le hable al pueblo de Israel, y bueno, no importa, de acá empieza, digamos, toda la comanda en relación a lo que se llama en hebreo los korbanot. Los korbanot, la traducción en castellano serían las ofrendas, los sacrificios. Entonces, este es el esquema donde empieza, digamos, el enunciado de Hashem a través de Moshe de cómo iban a ser o cómo iba a ser el sistema de ofrendas. Acá mismo hay varias características, hay varias cosas que llaman la atención. Vamos a ir viéndolas despacito. Primero, en la primera palabra, acá esto yo lo saqué de un libro, pero en la Torá acá está escrito de esta manera. ¿Qué significa? La primera palabra, que es Vaikra, la letra Aleph está escrita más chiquitita. El sábado a la mañana, cuando salga la Torá, si prestan atención, en un momento, cuando pasa, fíjense que de manera absolutamente inusual está la letra Aleph, la última de esta palabra, la última de esta palabra, la que está ahí, está mucho más chiquitita. Entonces preguntan, ¿por qué? No es normal. Ustedes saben que hay un montón de leyes, hay un montón de halajot de cómo tiene que estar escrita una Torá, de la misma manera que cómo tiene que estar escrito una mezuzá o un tefilim. No se puede hacer una letra de la medida que uno quiere. No se puede cambiar. Hay un esquema y hay leyes, hay halajot. Y en la Torá está esta letra más chiquitita. ¿Por qué? Entonces trae el Midrash, explica algo muy lindo. Dice que cuando Moshe llegó a este punto, la Torá, ¿qué es lo que está diciendo? Es que Hashem lo llamó a Moshe. Esa sería la primera oración. Que Hashem lo llamó a Moshe. ¿Qué pasó? Moshe no quiso escribir por una cuestión de humildad que Hashem lo llamó a él. Dijo, yo no voy a escribir eso. O sea, ¿qué es esto? Ahora que Hashem me llamó a mí. Dice, como que no le molestaba escribir eso. Y él se negó. Hubo como una suerte de negociación entre el mismísimo Dios y Moshe a ver cómo escribían esta parte de la Torá de una manera que Moshe la acepte. Finalmente Moshe, como fue, digamos, entre comillas, obligado, aceptó pero la escribió con una letra más chiquitita. ¿Por qué? Porque si vos lees esta palabra sin la letra chiquitita, que era Vaikar. Vaikar quiere decir como algo que se dio de una manera fortuita. Como que Hashem le habló a Moshe, pero porque así como cuando uno habla, cuando se encuentra de casualidad con alguien, no es que fue citado o convocado específicamente como para hablar. De esta letra chiquitita hay un montón de libros escritos de todo lo que se puede aprender. Vamos a volver para atrás y vamos a tratar de relacionar las dos cosas. Tradujimos este primer versículo, después sigue, dice, Beamartaleem, y Hashem le dice a Moshe, y les vas a decir a ellos, Adam ki yakrib mikem korban. Dice, una persona cuando ofrenda de él un korban. Y acá también a los comentaristas les molesta, porque no hay ninguna otra mitzvah que la Torá, digamos, dé la comanda utilizando la palabra Adam. Adam, que está acá, donde estoy marcando. No dice Adam que ponga la mezuzá. No dice Adam que se ponga tefilim. Adam que coma kasher. No habla así. Acá habla con el nombre genérico que tiene que ver con, se define en realidad la raza humana, ¿no? La forma genérica de hablar, cuando dice Adam, está hablando como de la raza directamente. Entonces, también preguntan, ¿por qué? ¿Por qué Adam, por qué usó esa palabra acá? Y para resumir el final, está hablando, como ya dijimos, de las ofrendas.
Acá hay algo que primero tenemos que entender de qué pasa con el concepto de las ofrendas. Las ofrendas en castellano, la palabra ofrenda no nos ayuda mucho porque suena como algo que alguien trae y alguien recibe. Pero en hebreo la palabra ofrenda viene del lashon de karov, de lekarev. La idea es acercar. Las ofrendas eran traídas con la idea de, en alguna medida, recomponer y de acercar algo que se había roto, que se había alejado. La persona había cometido alguna transgresión que lo afectaba física y o espiritualmente. Entonces había un sistema que lamentablemente lo perdimos con la destrucción del templo, por el cual la persona podía volver a acercarse a Hashem y recomponer esa relación. Y no solo recomponerla, sino que había algo todavía mucho más valioso, que era saber el momento si esa relación se había arreglado, si estaba resuelta. Digamos, ahora lamentablemente vamos todos a tientas. A veces nos mandamos una macana, vamos a hablar espiritualmente, hacemos teshuvá, nos comprometemos a no volver a hacerla, pero no sabemos bien a ciencia cierta si nuestra teshuvá fue aceptada o no fue aceptada. No sabemos bien qué es lo que pasó. En la época que teníamos el Bet Hamikdash, la persona sabía en el momento, por la forma en que el corbán, en que la ofrenda, mismo el humo, por la forma en que se elevaba, sabía si había sido aceptado o no. Con lo cual era una manera de tener una especie de boletín espiritual, donde uno sabía inmediatamente, bueno, listo, hice este problema, lo arreglé, ahora seguimos adelante. Es decir, era una forma de que la gente no vaya a tientas. La gente tenía certeza con esta información. Entonces explica los Jajamim que vamos a empezar a entender. La primera letra chiquitita denota mucha humildad, ¿no? Moshe, el profeta más grande que hubo en la historia de la humanidad, el único que habló cara a cara con Hashem, que recibió la Torá, que estuvo 40 noches arriba, en fin, el gran líder del pueblo judío, ahora nos está enseñando una lección de humildad. Dijo, bueno, mire, yo no voy a escribir esto, yo no voy a escribir que a mí me llamaron. Es verdad, yo me encontré con Hashem, Hashem me pidió esto, me dijo, pero él se negó a escribirlo. Y los sabios enseñan de ahí, dice que cuando la persona quiere acercarse a Hashem, ¿no? Porque la segunda parte que explicamos, todo el tema de las ofrendas, ¿se acuerdan que ofrenda en hebreo viene de Corbán, viene de la Lashon Lekarev, viene del lenguaje de acercar? Dice, bueno, la persona ahora se quiere acercar a Hashem, la persona se quiere acercar y dice, bueno, primera pista, no hay manera más poderosa de crecer espiritualmente que desarrollando la humildad. Independientemente de todas las cosas rituales que uno puede hacer, la llave más fuerte, más grande que hay, es desarrollar la humildad. Primera enseñanza de este pequeño esquema. Volvamos a la segunda parte. ¿Por qué dice Adán? ¿Por qué dice Adán? ¿Por qué no dice cualquier hombre, cualquier persona que va? ¿Por qué utiliza esa palabra? Entonces hay varias explicaciones. Hay una explicación que dice que Adán fue el primer hombre también. Y Adán estaba solo. Y Adán también trajo ofrendas. Entonces dice que Hashem está diciendo mira, cuando traigas una ofrenda, hacelo en modo Adán. Trata de parecerte a Adán. ¿Qué significa parecerte a Adán? Adán no quiso impresionar a nadie. No quiso cancherear con nadie. No quiso demostrar nada a nadie. Él lo hacía porque lo sentía, porque quería. No había quien impresionar alrededor. Entonces, directamente era algo genuino. O sea, por un lado está bárbaro, por otro lado no. Miraba por un lado y miraba para el otro, no había nadie. Bueno, no importa. Pero ese es el modo con el cual uno tiene que hacer las mitzvot. Ese es el modo en el cual hay que aspirar. Cuando uno hace las cosas porque las hace, porque las quiere, porque las siente, independientemente de lo que está pasando alrededor. Puede ser que alrededor haya mucha gente, o puede ser que no haya nadie, es lo mismo. La persona, por lo menos tenemos que saber el norte. La persona tiene que aspirar a esto, a poder llegar a hacer lo que hace, aunque no se lo cuente a nadie, aunque nadie lo sepa, aunque nadie se entere. Ese es un nivel. Otra explicación que dan es que Adán era dueño de todo. Entonces, dice también, cuando vas a hacer algo supuestamente para acercarte a Hashem,
fíjate bien que si lo estás haciendo en modo Adam, es decir, si estás haciendo una donación, fíjate bien que lo que estás donando está bien ganado y es tuyo. Que sea como el de Adam, que era de él. ¿Ok? Y hay una explicación tercera que la verdad es bastante novedosa y la trae el Hatan Sofer, y él dice: Adam ki akriv mikem korban laHashem. Él lo lee de otra manera el pasuk, y él lo lee así. Dice: la persona que puede acercar a otros a la Torá, esa es una ofrenda para Hashem. Él cambia la puntuación y te dice: mira, dice, no hace falta animales, no tenemos el Bet HaMikdash, no hace falta animales. Una persona que acerca a otra a la espiritualidad y lo trae de verdad, y no tiene intenciones, y no lo hace para impresionar ni para cancherar, lo hace con el corazón, ese es un korban para Hashem, esa es una ofrenda para Hashem, el que puede acercar a otro. Entonces, esta era, digamos, un poquitito el primer esquema de cómo empieza la perashá de esta semana, que es un nuevo libro de la Torá, el libro Vaikra, que, insisto, si tienen chances de ver el sábado, miren la letrita chiquita porque llama la atención. Hace 3000 y pico de años que se escribe en todos los Sifrei Torá de todo el mundo. Ashkenazim y Sefaradí se escriben de la misma manera como les mostré. Y acá aprendemos un montón de enseñanzas que tienen que ver con la humildad de Moshe, con la humildad que requieren de nosotros en nuestro crecimiento espiritual. No hay manera, como decimos siempre, de crecer espiritualmente siendo una persona altanera. No hay manera. No hay manera. Es un trabajo, digamos, el estudio de Torah es un trabajo doble que va por un lado con la incorporación de conocimientos y creciendo en el entendimiento, pero por el otro lado necesariamente tiene que ir acompañado por el refinamiento de la persona, y una de las grandes pautas del refinamiento es alcanzar la humildad, que es muy difícil. Entonces esto quería hacer como una introducción, porque ahora vamos a ver cómo lo relacionamos con el tema que dijimos que íbamos a estudiar hoy, que era el tema de Purim. Purim, no sé cuántos tuvieron chances. Yo mandé hoy un link para que haya ahí una especie de reseña, un contexto histórico, qué pasó, qué no pasó. Después, el que no tuvo tiempo, que lo trate de leer. E inclusive si tienen chances también de leer la Megilá misma. No es muy larga, no sé cuántas, en castellano debe ser, qué sé yo, tal vez son 10 carillas, 15 carillas, una cosa así. No es algo muy largo, pero es muy interesante porque ahí está toda la historia de lo que pasó en Purim. Nosotros nos vamos a concentrar en algunos pocos pasajes de esa historia, porque, digamos, en este espacio estamos tratando de incorporar conceptos, digamos, desde las fuentes de la Torá, o en este caso del Tanaj, que nos sirvan como para nuestro crecimiento. Entonces, vamos a ver primero cuáles son los personajes que participan en esta famosa Megilá. La Megilá, la Megilá, quiero explicar esto, se llama Megilá porque es como una epístola, estaba enrollada, no es un libro. Se usaba enrollada y se usa enrollada. La tradición es que la Megilá se escribe con las mismas alajot que se escribe un Sefer Torah, y se enrolla, no se encuaderna y se hace un libro. Es parte del Tanaj. Es parte del Tanaj, no de la Torah, sino de los 24 libros. Es parte del Tanaj. Pero no está en la Torah que sacamos todas las semanas, no está ahí. No está ahí. Y se usa también, les cuento. Torah chiquitita. Claro, es más chiquita, hay de distintos tamaños, hay ilustradas, hay cosas bellísimas. Y la Megilá, les decía, tiene las mismas leyes que una Torá, es algo muy sagrado, y tiene las mismas leyes en cuanto a cuando uno la escucha. Por ejemplo, si se está leyendo la Megilá, uno no puede salir en el medio de la lectura. Así como cuando se está leyendo la Torá un Shabbat, en el medio de la lectura no se puede salir entre que sube una persona y sube otra, pero en el medio de la lectura no se puede salir. La Megilá, para que veamos, está en muchas cosas está al mismo nivel que la Torá. Entonces vamos a ver los personajes para repasar un poquitito. Primer personaje, super malo, se llamaba Amán. Esta fue la persona, es muy importante que sepamos, esta fue la persona más malvada que existió en la historia de la humanidad. ¿Dónde está César? Hola, César.
Estaba esperando que saltes. Me ibas a preguntar, ¿y Hitler? Hitler. Ya me acostumbré a tu concepto. O sea, no escuché, ¿a qué? ¿A qué? A tu concepto. No, pero podría haber sido pregunta. Podría haber sido preguntado. ¿Saben por qué fue peor? Porque este quiso destruir a todo el pueblo judío en un día. Él quiso hacerlo todo en un día. Su programa era ese. Hitler si hubiera podido también lo hacía. Pero no, es verdad. Sí, era tan malo que también. Pero bueno, por lo menos por definición el otro tenía un programa, digamos, más, más a largo plazo, mediano plazo. Pero Era más realista, ¿no? este personaje, está de más decir, es una caricatura para, digamos, no tenemos imagen de Amán, pero Amán fue una persona muy malvada y que él quería la destrucción del pueblo judío. Simplemente para introducir a los personajes que tenemos, después tenemos un rey. ¿Sí? ¿Cómo se llama el rey? Ahasverosh, muy bien. Después teníamos a la reina Esther. La más linda. Bueno, me gustó esta. A mí me gusta así. Se supo el emet, de mi gusto. A mí me gusta así. Y después teníamos un personaje que era Mordejai, que era el líder del pueblo judío, el líder de la época. Entonces, hay más personajes, yo estoy resumiendo un poquitito. Tenemos un rey, tenemos un asistente, el rey era el número 2 del rey. Era un rey que gobernaba prácticamente sobre la humanidad, 127 naciones. Fue uno de los reyes más poderosos que hubo en la historia de la humanidad. Y Amán era el número 2, o sea que era el número 2 prácticamente del mundo. Mordejai era el líder del pueblo judío, era el líder del Sanedrín. Esto fue en el periodo que entre la destrucción del primer templo y la construcción del segundo templo. En esos 70 años estuvo el exilio babilónico. Mordejai era uno de los líderes de la generación y era una persona muy inspirada, muy erudita, muy sensible y muy perceptiva de lo que estaba pasando alrededor, a diferencia de la mayoría del pueblo, que fue un momento donde no percibía. Mordejai estaba, digamos, absolutamente conectado, y vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a empezar a entender un poquitito qué pasa. Amán, fíjense, trae la Megilá de manera taxativa, que un día vuelve a la casa y le dice a la esposa: mira, soy el número 2 del mundo, pero nada me alcanza. Todo eso no me alcanza. Tengo todo el poder que una persona puede aspirar, digamos, sin ser el rey, es lo máximo que podía aspirar. Pero Amán ¿por qué no le alcanzaba? Dice que cuando él pasaba en cualquiera de esas naciones, todo el mundo se arrodillaba frente a él, menos uno. ¿Quién era ese uno que no se arrodillaba? Mordejai. Hiciste a los árabes. Sí. Todo el mundo eran árabes. Eran árabes. Esto pasó en Babilonia. Todo el persa. No eran árabes porque es en el año menos 400. Pero eran persas. No importa, puse la imagen que encontré, no importa. Va. Entonces, la historia es, las preguntas son varias. La primera pregunta: ¿qué le pasa a este hombre? Si tenés, no sé, cientos de miles o millones de personas que se arrodillan frente a vos cada vez que pasás, y hay uno que no se levanta, ¿cuál es el problema acá? Se convierte en una obsesión. ¿Por qué? ¿Por qué? Vanidad. Vamos a ver un poquito más. Simbolismo. Claro que le molesta, lo dice claramente, y se lo dice a la esposa: no puedo soportar esto. Y Mordejai, por el otro lado, siendo un líder espiritual, siendo una persona elevada, también es como una provocación plantarse, digamos, frente al número 2 del mundo de manera así un poco, si se quiere, provocadora. Mordejai, ¿por qué lo hizo? No, porque era para él.
Porque a veces sabés que estás frente a un tipo que te odia y entonces lo provocás y te va a odiar más. O sea, lo que puede venir puede ser peor. Porque los muertos no pueden arrodillar. ¿Cómo? Que los judíos no se Muy pueden bien, arrodillar. muy bien. Muy bien. ¿Escucharon todos? Nosotros no nos podemos reverenciar. Acá, entonces vamos a hacer dos lecturas. Acá vamos a hacer dos lecturas. Hay una primera lectura que es todo lo que acabamos de decir. Mordejai lo hizo porque era lo que correspondía que él haga. Y era el líder. Y ese fue un momento que el pueblo estaba bastante aturdido. El pueblo judío hubo un periodo que estaban un poquito perdidos. Fue un periodo muy difícil. Digamos, por favor que nadie juzgue a nadie, pero las personas que vivieron la generación del templo, haberlo visto destruido y haber visto el exilio, lo más probable es que todo debe haber sido muy difícil. Todo debe haber sido muy difícil. Pero Mordejai la tenía clara. Entonces, por un lado, Mordejai no se arrodillaba porque era lo que correspondía. Ahora, los Jajamim explican a otro nivel, lo explican a nivel almas. Mordejai era Jacob. Era el Gilgul de la Neshama de Jacob. Era la rotación del alma de Jacob. Y este malvado era Esab. Amán era Esab. Y ya tenemos un episodio en la Torá donde Jacob, cuando se reencuentra con su hermano, ¿qué hace? Muy bien. Se reverencia, se arrodilla frente a su hermano. Jacob. Explican que ahora volvió a reparar eso. Ahora volvió a reparar eso. Esto no es un libro de historia, esto es para nosotros, para enseñar. Las cosas que nosotros no arreglemos espiritualmente, lamentablemente vamos a tener que volver y arreglarlas. No es un chiste. Jacob, para muchos, se confundió. Digo para muchos porque hay distintas explicaciones. Hay quien dice que él no se reverenció frente a Esab, sino se reverenció frente a la revelación divina que él veía atrás de Esab. Pero aún así estuvo mal. Aún así estuvo mal, porque no se puede hacer. Ustedes saben, hay un tratado del Talmud entero que se llama Avodah Zarah, que quiere decir, digamos, prácticas de idolatría. Hay muchas prácticas de idolatría que, Baruch Hashem, no existen más, y escucharlas solamente nos parecen ridículas. Pero ahí trae el Talmud. Por ejemplo, había una práctica de idolatría que se arrodillaban frente a las piedras, a una piedra, por ejemplo. No sé si era cualquier tipo de piedra o una piedra de determinada medida, se arrodillaban. Y ahí el Talmud trae que la persona, mismo si se quería atar las sandalias, que no lo haga frente a la piedra. Porque alguien va a pensar que se está arrodillando frente a la piedra. Él se está atando los cordones. Pero el otro va a pensar, ¿por qué? Porque era algo muy habitual y muy presente. Y nos cuidamos de eso. Entonces dicen que ahora, en el primer, digamos, escenario, Jacob, entre comillas, ¿no? 20 comillas, Jacob tropezó. Ahora vino y Jacob se mantuvo, digamos, firme y no se paró. Entonces, ahora empezamos a entender, bueno, ¿por qué Jacob no se paró? Él estaba arreglando algo espiritualmente y él vino a arreglar eso. Todavía no entendemos bien por qué le molestaba tanto a Amán. ¿Por qué le molestaba tanto al otro? Si hay uno que no se para, bueno, déjalo ahí, sigo. Todo el resto de la gente me rinde pleitesía. ¿Qué me importa? Sigo adelante. Soy el número 2 del mundo. Para entender eso tenemos que ir, hay cosas que la Megilá está bastante encriptada, no trae toda la historia. El Talmud completa un poco y hay Midrashim que completan otro poco. Hay un poquito de historia que vamos a decirla brevemente. Yo creo que en alguna oportunidad lo vimos, pero lo repasamos porque este es el momento en que hay que estudiar esto. Acá todo este problema empezó en una fiesta, en una gran fiesta, que duró 6 meses. Esa fiesta, ¿por qué se hizo esa fiesta? Porque este era un reinado que agrupaba a 127 naciones. ¿Y qué pasó? En un momento, algunas de esas naciones se querían escindir de ese reinado. Se querían ir, ¿no? Habían grupos sediciosos, muchos. Amán, como número 2 del reino, fue comandando a un ejército a aplacar a esos grupos como para conseguir que
que no se vayan y mantener el reinado. Y de hecho, esa fiesta tan prolongada fue parte de los, entre comillas, festejos y sobornos que hubieron como por el mantenimiento del reinado. ¿Qué pasó? Amán, en parte de su expedición, se queda sin víveres. Él y todo su ejército. Estaban para morirse de hambre. Entonces, ¿a quién le fueron a pedir ayuda? A Mordejai. Y Mordejai le salvó la vida. A Amán. No solo le salvó la vida, lo compró como esclavo. Que era una figura, insisto, muy habitual en esa época, que el otro, ante la desesperación, no tenía cómo pagar el alimento de él y el ejército, él se vendió como esclavo. Entonces Amán era esclavo de Mordejai. Y entonces ahora a Amán le molestaban dos cosas. Hay una ley que dice que lo que adquiere un esclavo lo adquiere el amo. Si una persona tiene, estos son conceptos de estudio, no se aplican más, pero si una persona tiene un esclavo y el esclavo, suponiendo en el marco de su tarea, encuentra algo, lo que él encontró es del amo, no es del esclavo. Entonces, ahora Amán, después de todo eso, se había acomodado en el gobierno. Todo lo que Amán estaba teniendo, en definitiva, era de Mordejai. Y eso le molestaba mucho. Pero hay un segundo concepto que creo que es el que más nos sirve a todos nosotros para lo que estamos estudiando en este espacio, que es algo que lo vimos algunas veces, pero como hay mucha gente nueva, e insisto, esto es lo que se estudia en esta fecha, vamos a repasarlo. Cuando una persona no trabajó sus midot, cuando una persona no trabajó sus cualidades, no se refinó, y se encuentra con alguien que en algún momento lo ayudó mucho, o le salvó la vida, o lo ayudó mucho, porque tal vez en nuestros casos es muy difícil que a alguien de nosotros, alguien nos salvó la vida, pero a veces nos ayudó y nos ayudó mucho. Muy bien, y no hace falta que haya sido que te salvó la vida, hace falta con que te hayan hecho un favor, no hace falta que sea vida o muerte. Muy bien, la persona que no trabajó sus midot, ¿saben qué? No lo quiere ver más. Deja en evidencia su pasado. Exactamente, le recuerda cada vez que lo ve que él no es Superman y que él en un momento necesitó del otro, que él solo no podía, entonces que en un momento necesitó que el otro le presente a un gerente de un banco, o a un cliente, o a un proveedor, o a una novia, o a un rabino, o a un templo, o a una comunidad, o a un médico, un abogado, lo que se les ocurra. Cada vez que lo ve, ahora él le recuerda que en un momento que él no era, que él no es Superman. ¿Y saben qué? No lo quiere ver más. Y explica nuestro Jajamim, es muy común, con todo el dolor del alma, digo, lo estudiamos algunas veces. Una persona ayuda mucho a otra en un momento de necesidad. Ahora ese otro le va mejor. Casa un hijo, hace una fiesta para 1000 personas en el Icon y no invita al primero. No lo invita al primero. ¿Por qué no lo invita? Porque si hubiese trabajado sus midot, lo debería invitar, lo tendría que poner en primera fila y cada vez que lo ve le debería decir muchas gracias porque me ayudaste. Pero ahora él no trabajó, que no trabajó sus cualidades, no se refinó, él no lo quiere ver más. No lo quiere ver más porque cada vez que lo ve le molesta, le recuerda a él y sabe que hay uno que sabe que él no es Superman. Entonces, saquémoslo del medio de esto. Este era el problema entre Amán y Mordejai. Este era el problema entre Amán y Mordejai. Estos dos personajes tenían este conflicto. Tenían un conflicto a nivel Neshamot, a nivel almas, que cada uno venía a resolver una cosa y tenían que pasar por esa prueba y tenían que salir de esa prueba de una manera airosa. Pero también tenían un trabajo, Amán, que hacer, un trabajo de humildad que justamente tiene que ver con la Perashá, que lo vamos a leer, con la Perashá Vikra, que empieza, como dijimos, con la Aleph chiquita, que denota la humildad de Moshe, que denota la humildad que la persona tiene que tener para arrancar en un crecimiento espiritual. Y esto es, para muchos comentaristas, esta es la gran enseñanza de Purim. Hay un montón de enseñanzas de Purim, pero esta es una de las grandes enseñanzas de Purim. La persona trabajar la cualidad de la humildad y de ser agradecido, de poder reconocer
de no ser, en hebreo se llama de no ser kafui tová. Kafui tová es aquel que esconde lo bueno que recibe del otro, ¿no? ¿Se acuerdan el ejemplo que siempre damos? Una persona, estoy parado en Libertador y Mauri, estoy yendo para el centro, alguien me toca bocina y me lleva. ¿Vas derecho? Sí, voy a estar con él el día. Bueno, vení que te llevo, yo voy al centro, me dice mi amigo. Yo puedo tener dos actitudes. Decir, bueno, en definitiva, él por mí no se desvió ni una cuadra. Porque él iba a ir todo derecho por Libertador y yo bajé en el medio y él por mí ni una cuadra se desvió. Esa es una actitud que puedo tener. O puedo otra actitud de decir, Baruch Hashem, muchas gracias que me llevaste. En lugar de estar acá esperando, no sé, un colectivo, un taxi, un Uber o lo que sea, me llevaste y te lo agradezco. Muy bien, parece un chiste, pero lo hacemos todo el tiempo. A veces minimizamos y pensamos que lo que hay, bueno, ya está, ya no era para mí. Muchas veces pasa en el templo, pasa en las comunidades. Entonces hay un kiddush y alguien piensa, bueno, el kiddush se hizo para la comunidad. Bueno, hay alguien que se ocupó de comprar, de esto, de juntar la plata, de aquello, lo otro. Bueno, no, pero no lo hicieron para mí. Había otras 100 personas más ahí. Para mí no cocinaron ni un kipe más. Ni uno más hicieron para mí. Eso ya lo habían hecho. Muy bien, esa es una actitud. Dicen, esa es una midá que hay que trabajar ahora en Purim. Es poder ser agradecido, poder reconocer. De hecho, en la historia de Purim, después aparece de vuelta, porque el mismo rey en un momento no puede dormir. Después yo se las digo brevemente, repásenla de adentro. En un momento no puede dormir, entonces aparece, pide el libro, había un libro de registros que llevaban el reinado, pide el libro de los registros. En el libro de los registros sale que hubo en un momento una especie de intento de atentado y que justamente Mordejai fue el que, digamos, salvó ese intento o lo frenó, como lo quieran llamar. Y el rey pregunta, ¿qué se hizo con ese hombre? ¿Cómo se le agradeció? Que también es una forma. La persona tiene que acostumbrarse a ser agradecido y a decir gracias. Y fíjense, ahora vamos a ver, yo voy a hacer un paréntesis, ahora vamos a entrar a algunas de las alajot, de las mitzvot que hay en Purim, para que veamos cómo muchos de estos conceptos que estamos estudiando desde un punto de vista teórico, los sabios lo pusieron en cosas prácticas como para que las incorporemos. Entonces vamos a ver cuáles son las mitzvot de Purim. Hay unas cuantas mitzvot de Purim. Purim, le repasamos, es el miércoles que viene, es un día de ayuno, que empieza a la mañana y termina a la noche. El ayuno se termina acá en el templo. A la noche se lee la Megilá de Purim, se lee toda esta historia, y después acá en el mismo templo, en todos los templos, pero los que vamos a venir acá, estamos acá, hay una fiesta muy linda para chicos, para grandes, creo que va a haber hamburguesas y no sé qué más. Entonces la primer mitzvah del día es el ayuno, si se quiere, después es escuchar la Megilá, y después el día jueves es un día que sigue con unas cuantas mitzvot que ahora vamos a mencionar. Lo digo, tal vez muy cerca de la fecha, pero cada uno el que pueda, en su medida, que se organice para tratar de minimizar el trabajo ese día. El Shulchan Aruch trae, es un día que no tiene bendición. Es un día que el que tiene que trabajar, punto. El jueves de la semana que viene. Pero no es un día como para que nadie empiece grandes proyectos, ni cosas nuevas, ni mucho menos. Que tiene que ver cosas que hay que atender, es lógico, menos si uno no se programó con más tiempo. Pero el que puede suspender alguna cosa, moverla para acá, para allá, ese día traten de dejarlo lo más libre posible, especialmente para ocuparnos de las mitzvot que tienen que ver con la que son todas muy lindas. Son mitzvot, digamos, que nos conectan, buscan que nos conectemos con la alegría. Una de las cosas que van a ver el miércoles que viene a la noche, en donde vayan, es que la gente se disfraza. La pregunta es, ¿por qué la gente se disfraza? ¿Por qué hay que disfrazarse en Purim? Porque Purim en realidad nos enseña, al igual que muchas otras cosas en la Torá, que no todo lo que vemos es tal cual como lo vemos. Ni la realidad, ni las personas. Me pasa que a veces tenemos amistades que pensamos que son millonarios y después cuando nos enteramos no tienen un mango. Y al revés también, hay algunos que pensamos que no tienen un mango y después uno cuando averigua un poco nos enteramos que tienen mucho más que lo que uno piensa. No es un chiste, es verdad esto. Hay gente que pensamos que son nuestros amigos y en un momento de apremio no están.
Hay gente que pensamos que no califican, que son apenas conocidos y en un momento de apremio están al pie del cañón ayudando. En hebreo se dice Olam Sheker, es un mundo que lo que ves es mentira. Tened cuidado, inclusive cuando decimos el Shema Israel, todos los días, 3 veces por día, nos tapamos los ojos. Uno de los motivos por los cuales nos tapamos los ojos es por esto. Para volver a meternos en la cabeza que lo que ves no es verdad. Lo estás viendo y no es verdad. No es verdad en absoluto. Voy a hacer un paréntesis. Algunas personas les conté hace poquito, hace apenas casi un mes que falleció mi papá y falleció en Shabbat. Y yo estaba entrando al templo de Moldes y me enteré. Entonces fui y le pregunté al Ramo Adev qué tenía que hacer, ¿no? El Ramo Adev me dijo, bueno, mira, tenés que hacer minjá, no hables con la gente, sentate acá al lado mío y quédate acá. Después me dice, hacé Seudah Shlishit, que es la comida que se hace el sábado a la tarde. Dice, tampoco hables con la gente, sentate acá conmigo. Y después cuando termina, dice, no hagas arbit, porque ya no, cuando termina Shabbat ya la persona se llama, que nunca sepan, la persona se llama Onen, es que cuando tiene un ser querido fallecido que todavía no fue enterrado, entonces no puedes hacer mitzvot. Entonces me dice, cuando terminó Shabbat, ya quedas liberado, te tenés que ir. ¿Qué pasó? Les puedo asegurar, yo estaba sentado al lado de Modadev, la gente pasaba y los comentarios que habían eran de todo tipo. La gente sacaba conclusiones. Ellos que veían, que yo estaba sentado con el Rosh Yeshiva y, claro, todo el mundo hacía chistes. Bueno, ahora estás en la lista. Muy bien. Y ahora estás en la mesa de las grandes ligas, me decían, ¿entendés? Y decían chistes, y seguía, y uno le decía al otro, y después el mismo Rab me dijo, fíjate cómo una vez más, lo que uno ve es mentira, uno no entiende lo que uno está mirando. Este es uno de los motivos que ahora vamos a seguir viendo por los cuales nos disfrazamos en Purim. Es decir, en realidad vivimos disfrazados. En Purim lo hacemos de una manera más manifiesta. ¿Puedo contar una pequeña anécdota del... Sí. Pero porque me resulta siempre muy graciosa y esa colación de lo que vos decís. Cuando yo estaba en la facultad, era un anfiteatro y bueno, había un profesor que miraba justo donde yo estaba y estaba toda la clase mirando y mientras él hablaba a mí me subía el ego creyendo que era la belleza del mundo y que el tipo me hablaba solamente a mí y se me iba inflando y cuando termina la clase voy a preguntarle algo y el tipo era ciego. Estuvo toda la clase mirando, por eso digo, Miraba un punto fijo. pero más allá de eso, es toda esa fantasía de creer, ¿no? El centro, y acá estoy yo, y la verdad es que no era lo que yo veía. Tal cual. Eso. Tal cual. Bueno, una vez más. Lo que vemos no alcanza, no tenemos la información completa. Vos estás viendo, lo estás viendo, pero no sabes todo. Así es. Sigamos. Otra de las mitzvot que hacemos el día, ahora va a ser el jueves que viene a la mañana, se da una tzedakah en recuerdo del Mahachita Shekel. Era una mitzvah que había en la época del Bet HaMikdash, que se daba para, digamos, tenía distintos objetivos. Una era una forma de censar al pueblo. Cada uno ponía el equivalente de media moneda del shekel, digamos, talmúdico, no el shekel de ahora. Y ese dinero se usaba además como para lo que se llama en hebreo el Bedekabay, para digamos, financiar los gastos del mantenimiento del Beit HaMikdash y inclusive de aquellas ofrendas que no había ningún donante, entonces se cubrían con estos fondos que eran fondos de todos. Entonces hay varias explicaciones. Hay una explicación muy linda, dice, ¿por qué vas a hacer un censo? ¿Por qué pedís que cada uno traiga media moneda? Traigan una. ¿Por qué pedís media moneda? Medio shekel. Explican que el judío tiene que saber que nadie es nada solo. Todos necesitamos interactuar con... Nadie cuenta solo. Nadie es tan importante que él solo hace algo. Nada. Si no interactúa con el otro, cero. Esto funciona solamente cuando vos entendés que vos sos solamente una parte, que necesitas del otro, que lo necesitas permanentemente. El otro se puede llamar tu esposa,
tu hijo, tu maestro, tu comunidad, tu jefe, tu empleado. El otro es el otro. No somos, digamos, por sí mismos no somos nada. Esta mitzvah se sigue cumpliendo, se llama Seher de Bakasida Shekel. No la cumplimos exactamente porque no tenemos un Beit HaMikdash, pero se hace en recuerdo, se hace el equivalente al jueves a la mañana, se hace en el templo. Sigamos un poquito más. Le decía la Megilat Esther. Vamos a ver algunas alajot que tienen que ver con la Megilat, las voy a decir rápido, es importante que sepamos. Es muy importante escuchar todas las palabras. Es muy importante. Dentro de lo posible, si uno puede, debería tener una en cualquier, digamos, formato, idioma, digital, papel o lo que sea. Ese día se puede usar todo. Entonces, seguir a la lectura. Si uno sabe hebreo, seguir a la lectura. En fonética es un poco más difícil. Si uno no la tiene, o no sabe hebreo, o no tiene ganas, o está muy distraído, no hay problema. Lo único que tiene que hacer es concentrarse en escuchar. Tiene que escuchar. La mitzvah es escuchar. Es una mitzvah difícil, ¿no? Una mitzvah de decir que hay que escuchar. La mitzvah de escuchar la Megilá es 2 veces. Hay que escucharla el equivalente al miércoles que viene a la noche y hay que escucharla el jueves durante el día de vuelta. Sí, está también escrita en español. Pero ¿qué pasa? El que la lee, la va a leer en hebreo. Y vos la vas a seguir en español y no sabés por dónde va, es muy difícil. Entonces, si no, a veces para no perderte, mejor concentrarte y escucharla. No es un momento para estudiar ese. Si quieren estudiar, tenemos toda la semana ahora, la leen, la saben, quién era el padre de quién era el hijo de quién y sabemos todo. Pero en ese momento la mitzvah es escuchar la Megilá. La Megilá, les decía, hay que escucharla el miércoles a la noche y el jueves durante el día. Hay que escucharla las 2 veces, no alcanza con una. Tenemos una buena noticia. El Rav Yanki me dijo que el jueves que viene, si lo quiero, vamos a estudiar. Entonces va a ser una lectura de la Megilá lo más tarde que se puede hacer, que es alrededor de las 6 de la tarde, porque después ya como que estamos casi entrando en otro día. Entonces va a ser una lectura a las 6 de la tarde acá, para todo aquel que durante el día no pueda ir a otro lado a escucharla. Les aviso, en casi todos los templos hay varias lecturas durante el día. Hay a las 8 de la mañana, a las 8:30, a las 9, a las 10. Hay muchas lecturas. Pero si alguien no pudo ir a ninguna, o no se ubicó, o no conoce, o no tiene ganas de ir a otro lugar, acá a las 6 de la tarde va a haber una, cosa que, bueno, ese día se viene un poquito más temprano y después haremos el aguante hasta que empecemos a estudiar un poco más tarde. Otra de las mitzvot del día se llama en hebreo Matanot Leavionim. Es una mitzvah que está escrita en la misma Megilá, que este día se le mandan, en realidad muchos lo hacen el miércoles a la noche, que se dona plata para los pobres. Pero ¿cuál es la idea? Porque hay otra mitzvah que viene después, que es que hay que hacer el día jueves, hay que hacer una comida festiva. Y entonces la idea es que todo el mundo del pueblo de Israel pueda hacer la comida festiva. Si hay alguna persona que financieramente no puede, entonces es como que no la cumplimos a la mitzvah entre todos. Entonces esta es una mitzvah que se suele donar plata, habitualmente la administra en las comunidades, que ya tienen listas de personas que son después beneficiarias. Es una de las maneras más elevadas de hacer la mitzvah, donde el donante no sabe quién le da y el receptor no sabe de quién recibe. Entonces es una de las mitzvot que hay que hacerlo. Cada persona tiene que ayudar a por lo menos 2 personas a que puedan cumplir con esta mitzvah. Hay otra mitzvah que se llama Mishloach Manot, que hay que mandarle. Acá puse una canasta completa, se suele mandar algo para comer, digamos, voy a hacer brevemente. Hay que mandar mínimamente 2 productos listos para ser consumidos. Se pueden mandar galletitas, si se puede mandar 2 verajot distintas, se puede mandar galletitas y, por ejemplo, y un vino. Entonces ahí ya se puede hacer la bendición del vino, la bendición de la galleta y alcanzó. Esto vamos a empezar a entender un poquito. Acá estamos haciendo, fíjense cómo en hebreo se llama hacer el tikkun. Todas las mitzvot que hay en Purim tienen que ver con hacer el tikkun, con arreglar las cosas que estuvieron mal en la época que estamos hablando de 2000 y poco de años atrás. ¿Qué significa? En ese momento hubo una fiesta, y una fiesta bastante perversa y bastante promiscua, y lamentablemente el pueblo de Israel participó de esa fiesta. Entonces, ahora nosotros tenemos que hacer una comida festiva.
pero tenemos que hacer una comida festiva en familia y en un ámbito, digamos, de santidad. Estamos arreglando la participación en esa fiesta. Es decir, ahora también nos sentamos a comer, pero ahora nos sentamos a comer con otra impronta, con otra, digamos, perspectiva. En esa época, y lo dice la Megilá, Amán en un momento dice, hay un pueblo que está disperso. Como que es el momento, le dice al jefe de él, al rey, como diciendo, ahora ellos no están fuertes porque están muy dispersos. Ahora vienen estas mitzvot, que lo que buscan es exclusivamente fomentar la unión. Hacerle un regalo a otro siempre es algo que hace que, digamos, haya más cariño entre las personas, ¿no? O sea, creo que a todos nos gusta recibir regalos, aunque el rey Shlomo dijo, Soné matanot yihye. Estudiamos en Mishlei hace unos años. El rey Shlomo dijo una frase muy fuerte donde él dijo, aquel que odia los regalos va a vivir. Soné matanot yihye. El que odia los regalos, entonces explica. Lo que pasa es que no hay que leerlo. Yo lo digo a propósito para provocar un poco, para que me presten atención, pero en realidad se estudia de otra manera. Dice, no hay problema con que uno se ponga contento con que le hagan un regalo. El problema es cuando la persona piensa, siente y está convencida que todos le tienen que hacer regalos, que él se merece regalos, me tienen que traer regalos, me tienen que hacer regalos. Ahí está el problema. Porque volvemos a lo mismo del principio, hay un problema de humildad acá. Hay un problema de humildad. Él piensa que el mundo le debe. Entonces el rey Shlomo dijo, cuidado, el que piensa que el mundo le debe, no significa que se va a morir, significa que espiritualmente está muerto. Puede vivir muchos años, pero espiritualmente no arrancó todavía. No está viviendo espiritualmente. Entonces, esta es una mitzvah que también es importante que sepamos. No se hace en secreto. El receptor tiene que saber quién se lo mandó. No tocamos el timbre y nos vamos con el rinraje. No hacemos rinraje. Si vamos, y se puede poner un cartelito, se puede poner o se entrega. Habitualmente se entrega... no, pero se entrega a través de un emisario. ¿Por qué viene eso? Porque la palabra Mishloach Manot habla como que hay un sheliach, hay un emisario en el medio. Entonces se acostumbra que si yo le llevo a mi hija, en realidad no es mío el que le doy, le digo, te lo manda mamá. Y le digo, acá está el regalo, el que te lo manda mami y se terminó. O sea, si se puede, se usa un emisario. Si no se puede, se entrega. ¿Ok? Encontré una alajá muy divertida. Dice, si el receptor está borracho, es un día que ahora vamos a estudiar, es parte de las mitzvot del día, hay que tomar un poquito más de alcohol que de costumbre. Entonces, ¿qué pasa si vos le llevas el regalo a alguien y te recibe? Sí, hermano. Bueno, no sirve la mitzvah. Muy bien, porque no hay registro. Estamos buscando acá al revés. Acá no hace falta, no confundamos la humildad. Estamos buscando aumentar el cariño. Entonces el cariño se demuestra con hechos. Y si el hecho no se percibe, no existe. Entonces a un borracho no sirve. ¿Por qué? No, acá no hay mucha costumbre. Pero en Israel hay gente que hace esta mitzvah con mucho entusiasmo. Y van a encontrar muchos borrachos. Entonces tenés que saber que si está borracho no te contó. Y encontré otra cosa muy interesante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona le quiere mandar a una Mishloach Manot, le quiere mandar una canastita con comida, con cosas ricas o lo que sea, y le quiere mandar a un rabino, que es un rabino que preside un tribunal judicial, un Beit Din, muy bien, en el cual él tiene un caso. Muy bien. Acá hay un problema. Normalmente no podría recibirlo el rabino, salvo que la costumbre de esa comunidad es que toda la comunidad le trae. Entonces no hay problema, porque le traen los que están en juicio, el otro, el culpable, el inocente, el de arriba, el de abajo, y no hay problema. Pero si no, es como es algo bien claro como un soborno. La mitzvah del día jueves hay que hacer una comida festiva. Y trae la halajá. Yo creo que tengo miedo que me tiren con un zapato, pero dice que hay que hacer 15 platos. O sea, como una comida de reyes. Es una comida de reyes, ese es el sentido. Por eso puse con la mejor vajilla. La persona tiene que vestirse con ropa o de Shabbat o de Yom Tov. No se hace con descartables, no se hace... Sí.
No, 15 cosas distintas. Como que es un banquete. No es una comida que hacemos. Pero podés comprar los platitos. Estamos hablando. Sí. Un minuto que no escucho. Dale, Betina. Lo que no me quedó claro a mí es por qué Mordecai, que era el líder espiritual judío, mandó a su sobrina a casarse con alguien que no es judío. Ah, muy bien. Es una súper pregunta la tuya. Es muy difícil. Acá están preguntando, voy a repetir para los que después escuchen la grabación. Bueno, sigo con la comida y después volvemos. Ahora volvemos. Vamos acá. Entonces, acá les decía, acá estamos haciendo el tikkun. No es solamente una comida, es una comida recontra espiritual. Es una comida festiva que está bien pasarla bien, está bien comer cosas ricas, está todo bien. Hay que comer carne. Hay que comer carne, pero digamos, la idea es que estamos arreglando el haber participado en una comida en su momento de la cual no deberíamos haber participado. No hay que tomar como que es una comida que hay que tomarla con liviandad. En la Megilá dice la Yehudim Haitá Orá Besimjá, hubo luz y hubo alegría. La luz se refiere a la Torá. En esta comida también tiene que haber palabras de Torá. La persona tiene que comentar algo chiquito, cortito, no hace falta que sea un shiur de 1 hora, pero una palabra de Torá. No es un espacio para hablar ni de política, ni de fútbol, ni demás. Es la mitzvah del día. ¿Mediodía o noche? No, esta hay que hacerla durante el día, el jueves. El jueves durante el día. El miércoles de la noche acá va a haber una comida que yo, y cualquier comida que me no cuenta. La comida es el jueves durante el día. A la hora que te quede cómodo, a la hora que estés bien, teniendo en cuenta que tenés que estar acá 8 menos cuarto. Muy bien. O a las 6 para escuchar la Megilá. Entonces hay que hacerla más temprano. ¿Ok? Ya les dije el tema del trabajo. Les dije el tema de la carne. Se come. Ahora vamos a seguir. Ahora vamos a ver otro concepto. También hay que tomar vino. Muy bien. Acá se me adelantan desde atrás. Dice que hay que tomar vino hasta que la persona no pueda distinguir entre Mordejai y Amán. Dice que ya estás. Entonces, la verdad es pregunta. ¿Por qué hay que tomar tanto vino? Es muy rara esta mitzvah. Encontré 2 explicaciones que a mí me gustaron. Dice que las personas en general, algunos más, otros menos, pero cuando nos vamos metiendo en el mundo de la Torah y las mitzvot, solemos racionalizar mucho. Y es normal que a veces hacemos cosas porque esto me cierra, esto no entiendo, esto no me cierra, entonces no lo hago, esto arranco las hojas, esto las tiro, esto son para los rabinos, esto es para los hijos de los rabinos. Digamos, vamos haciendo nuestra propia clasificación, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros entendemos. Lo que nosotros entendemos. Volvemos una vez más al problema de la humildad que hablamos al principio, al problema que les conté la historia, que los ojos, lo que uno ve, ¿qué es lo que entendés vos? ¿Qué herramientas tenés vos? Yo les saco el mundo de la Torah y las mitzvot, los llevo a comprar un lavarropas ultramoderno. ¿Qué herramientas tienen ustedes para saber cuál es mejor que otro? No, ni sabemos lo que tenemos que preguntar. Tenemos que empezar ahí para preguntar, para ver qué es lo que tenemos que preguntar. ¿Cuál es inverter? ¿Cuál no es inverter? ¿Cuántas revoluciones tiene? ¿Cuánto seca? ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto consume? Ni sabemos lo que tenemos que preguntar. En el mundo de Torah y mitzvot es eso llevado a la enésima potencia. No sabemos nada, pero nosotros decidimos. Entonces dicen, bueno, ahora viene Purim. ¿Sabes qué? Por una vez, estate medio aturdido, estate medio borracho y cumplí la mitzvah de la comida, aunque no te acompañe el intelecto, para que te acostumbres, aunque no te va a acompañar siempre, porque para que las mitzvot todas tienen una lógica, pero sabes que hay que estudiar para entender la lógica, y a veces hay que estudiar mucho, no se aprende en 2 minutos, tiene un lenguaje, tiene una forma de aproximarse, hay que llegar. Entonces a veces nosotros las descartamos, las invalidamos porque no las entendemos, pero para entenderlas no hicimos el trabajo que hay que hacer para entenderlas. Entonces, bueno, ¿sabes qué? En Purim, hasta que no entiendas ni quién es Mordejai, ni la diferencia entre el hombre más tzadik de la generación y el hombre más malvado de la generación, no importa. Cuando estás a ese nivel, estás ya a punto caramelo
y podés decir que cumpliste la mitzvah. Esta es una explicación. La otra explicación que encontré es que en general, ¿no? Mordejai representaría como todo lo bueno y Amán representa todo lo malo. Y ahora viene la halajá, porque es la halajá que te dice, la ley judía te dice, tenés que tomar hasta que no diferencies entre Mordejai HaTzadik y Amán HaRashá, entre Mordejai el santo y Amán el malvado. Ahora viene y te dice, ¿sabes qué? Ahora tenés que tomar hasta que vos no puedas distinguir lo bueno de lo malo. ¿Saben cuál es la noticia? ¿Cuál es? Que nunca podemos distinguir lo bueno de lo malo. ¿Saben por qué? Porque todo es bueno. Aún lo que nos duele, aún lo que nos cuesta, aún lo que nos representa un desafío, todo es bueno. Entonces viene la clave, dice, al empezar a acostumbrarte, este día prepárate, vos no podés distinguir, vos no podés saber. Te pasan cosas, no sabés si es bueno o es malo, no sabés. A priori, como primer paraguas, aunque no lo entiendas, aunque no sepas lo bueno que va a venir de esto, tenés que saber que es bueno. O si querés, tenés que saber que vos no sabés. Hasta que vos te convenzas de que va a terminar siendo bueno. Es un trabajo. Esto es muy fácil de decirlo y hay que trabajarlo. Quiero volver un minutito ahora para retomar. Digamos, hay una alajá más con el tema del vino. Pregunta, tenemos muchas mujeres acá. ¿Las mujeres también tienen que tomar vino? Sí. Muy bien. Las mujeres tienen que tomar vino. Pueden tomar vino, por supuesto. No es necesario que lleguen al nivel de aturdimiento que estoy hablando. Parece que no les conviene. No es necesario. No, pero ahí voy a explicar. No, pero ahora en serio. Por ejemplo, en las 4 copas de Pesaj, las mujeres las tienen que tomar. ¿Okay? Si no puede tomar las 4 copas de vino, puede tomar 4 copas de jugo de uva o puede mezclar, en fin. Hay otras cosas, pero las tiene que tomar. Porque esas 4 copas son mitzvah. Estas 4 copas, la idea, hay 2 ideas que hay detrás. Estas copas que tomamos en Purim, una es como que se está celebrando la victoria definitiva en tiempos mesiánicos. Se está celebrando por anticipado, ¿no? La victoria definitiva que va a pasar en tiempos mesiánicos contra todo este pueblo de Amalek, ¿no? Que esa va a ser un momento que también vamos a tener que experimentar. Entonces dice, bueno, en tanto y en cuanto las mujeres no van a participar de esa guerra que va a haber en su momento, no están obligadas. Por otro lado, comparado con Pesaj, las mujeres, en Pesaj es una mitzvah, acá no es en términos de mitzvah. Y por otro lado, en cualquier contexto, va en contra de las leyes, digamos, de recato y de mantener el decoro, que la mujer se esté emborrachando. Entonces nos cuidamos de todo eso. Ahora puede tomar vino, y debería tomar vino, cada uno de acuerdo a su límite. Que está acostumbrado a una copita, 3 damas juanas, cada uno de acuerdo a su límite, pero tomar un poquito porque está bien, digamos, desde el punto de vista de lo que expliqué antes, ese pequeño nivel de aturdimiento. Volviendo a lo que me preguntó Bettina, en unos minutos más los dejo. Volviendo a lo que me preguntó Bettina, es una pregunta muy difícil. Ella me preguntó cómo es posible que Mordejai haya enviado a su sobrina, hay quienes dicen, hay distintos estudios, hay quien dice que él estaba inclusive casado con Esther, que él se había casado con ella, que era su esposa, en fin, es muy difícil. Es una situación donde a veces hay que entender que era un momento de mucho desafío, era un momento muy difícil para el pueblo. Y en esos momentos son las personas que tienen las fuerzas las que las pueden usar. Son las que las tienen que usar. Mismo Esther pidió que el pueblo haga un ayuno de 3 días. De 72 horas. ¿Por qué? Porque era un momento muy difícil. Era un momento donde había una energía muy pesada, decretos muy duros sobre el pueblo. Entonces se pudieron revertir con esos ayunos, con esa teshuvá, con ese cambio de mirada, con esa, digamos, unión que hubo en el pueblo. Y ustedes fíjense que nosotros invocamos a esos ayunos cada año en las tefilot
de Rosh Hashanah. Nosotros, todas las tefilot en la mitad de Rosh Hashanah empiezan y dicen Ugen. Especialmente los Sidurim Sefaradim decimos Ugen. Ugen quiere decir como por lo tanto o por eso. Pero también eso suma 72. Nosotros estamos, cuando rezamos en Rosh Hashanah, pedimos por los 72 horas de ayuno que hizo el pueblo junto con Esther y con Mordejai, que hicieron todos en su momento, como esa fuerza de la unión. Pero fueron momentos muy difíciles y las personas que estaban, digamos, en condiciones espirituales y, digamos, y si se quiere también de claridad, eran las que tuvieron que actuar. Y Mordejai se la jugó él mismo, que es parte de lo último que quería compartir con ustedes. Porque Mordejai en realidad nos enseña también la fuerza de una persona. Fue una persona que tuvo la claridad y pudo ir influenciando a una nación entera para salir de una situación. Esto alguien puede decir, bueno, a mí no me va a tocar nunca. No me va a tocar nunca ser el protagonista, digamos, equivalente a Mordejai e ir a resolver. ¿Saben qué? No. Pero a veces no piensen en situaciones tan así dramáticas. A veces hay situaciones en la familia donde hay alguien que la tiene un poco más clara, donde hay alguien que puede hacer una lectura un poco más, digamos, completa. Bueno, Mordejai nos enseña que aunque toda la familia vaya por un lado y hay uno que tiene también la mirada de la Torá, como mostramos antes la imagen del libro ese Iluminando, que Mordejai la tenía, la persona que tiene esa mirada tiene que actuar. No, el que puede, el que ve algo, no puede quedarse callado. Ese tiene que actuar, aunque sea difícil. Para Mordejai no fue fácil, él se expuso, se la jugó. Para Esther tampoco fue fácil. Esther, lean la Megilá, dice, si cuando ella entraba al lugar del rey sin haber sido llamada, el rey, ¿qué hacía habitualmente? La liquidaba. Se jugó la vida porque ella entró sin haber sido llamada. Por eso ella pidió que todo el mundo haga ayuno y que todo el mundo esté, digamos, haciendo cuestiones así espirituales como para acompañar una situación de mucho riesgo. Pero insisto, Dios quiera que ninguno de nosotros nunca esté en una situación tan así. Pero sí estamos en situaciones donde vemos cosas que están mal, con un sobrino, con un hijo, con un primo, con un hermano, con un cuñado, con el otro familiar, con un amigo, con el otro. Muy bien, Mordejai y la historia de Purim nos enseña que tenemos que hablar, que la persona tiene que hacer cosas, que a veces son incómodas, son difíciles, representan un desafío. La persona lo tiene que hacer, no debe callarse. Entonces, vamos a hacer un resumen. Empezamos estudiando, 2 minutos, empezamos estudiando cómo empieza la Perashá Vaikra. Hay una letra chiquita, nos enseña de la humildad de Moshe, que no quiso escribir en la Torá, no quiso que quede testimonio que Hashem lo llamó a él. Y explicamos que en otras situaciones Hashem también lo había llamado a él. Pero él ahora venía en relación a las ofrendas. Y de acá aprenden nuestros sabios que la ofrenda más grande que una persona puede hacer, que es una demostración de altura espiritual, independientemente del nivel de rito que la persona esté cumpliendo. Esa persona ya está espiritualmente elevada. Después tiene que completar el nivel del rito, porque nuestra religión está compuesta de los dos componentes. Hay cosas que tenemos que hacer y hay cosas que tenemos que, si se quiere, refinarnos y sentir, pero las que tenemos que hacer, las tenemos que hacer. Que la persona sea muy humilde no lo libera de tener una mezuzá en la casa. Que nadie piense que ahora él está liberado. Entonces, de ahí aprendemos por el primer concepto de la humildad. Aprendimos de la expresión de Adam cuando usa la Torá. Es también el concepto de que la persona lo que haga, si quiere realmente acercarse a Hashem, que lo haga por él, que no lo haga por los demás. El de al lado no cuenta. Así como Adam no tenía nadie alrededor, bueno, nosotros en la cabeza, en el corazón, cuando hagamos cualquier mitzvah, cualquiera esta sea, en cualquier envergadura, en cualquier contexto, que tratemos de hacerla con el sentido más puro, donde, digamos, lo hacemos por el vínculo que estamos construyendo entre nosotros y Hashem. Los demás, como se dice en el truco, los de afuera son de... Muy bien. La otra explicación es la importancia de acercar a gente. La persona que acerca a otro a la Torá también está ayudando. Y uno puede pensar, bueno, pero ¿qué hago? Con un poquitito, con algo. Es un poquitito, más otro poquitito, y la persona lo vas ayudando a que haga el clic.
Nadie hace un clic de un día para otro. La persona se va acercando al mundo de Torah Mitzvot de a poco. Y eso también es una responsabilidad que tenemos todos nosotros. Dice, solo aquel que hace eso tiene el derecho de ser llamado Adam. Empezamos a ver las alajot de Purim, la historia de Purim. La historia de Purim tiene que ver con que tenemos que resolver lo que tenemos que resolver, lo tenemos que resolver acá abajo. Y si no, Jesús Shalom, vamos a tener que volver y vamos a tener que resolver los desafíos que no pudimos pasar en esta experiencia que estamos teniendo ahora. Y también vemos el tema del concepto de ser agradecido, de no ser una persona que esconde el bien que recibe del otro. Uno llega a la casa y la casa está acomodada porque hay alguien que lo hizo, no se hizo de magia. O está la comida hecha porque alguien la hizo. Alguien se ocupó de ir a comprar los ingredientes, cocinar, pararse, estar ahí, lavar, subir, bajar, hacer todo lo que hace falta. Uno a veces puede minimizar eso. Lo hacemos todo el tiempo. Lo hacemos todo el tiempo. Yo me acuerdo cuando yo empecé a comer kasher, mi papá, nosotros teníamos un negocio en el 11 y mi papá me traía el almuerzo todos los días. Mis padres eran separados, mi papá cocinaba, a él le gustaba cocinar y me traía la comida todos los días. Yo les digo con total dolor, ¿ustedes saben cuántos años me llevó a mí reconocer eso como un acto de amor? Muchísimos. Muchísimos años me llevó. Yo iba, me sentaba y comía. Decía gracias. Pero nunca entendí lo que significaba que alguien se ocupó de comprar, de preparar, de cocinar, de traer un tupper. En el centro hace más de 20 años no había nada que ayer. Hoy tampoco hay mucho, pero hoy hay el globo y esas cosas. Bueno, eso tenemos que aprender, las personas tenemos que decir gracias. Nadie quiere vivir al lado de una persona desagradecida. Nadie quiere estar al lado de una persona así. Nadie quiere. Y aprendimos de la historia de Purim también la responsabilidad que cada uno tiene. El que ve algo, tiene que hacer algo. El que ve y está convencido y piensa que tiene las herramientas para sacar una conclusión, muy bien, él no se puede quedar callado. Él tiene que hacer algo, él tiene que actuar, él tiene, no hay, somos todos medios, como dijimos en la mitzvah de Mahatzit Shekel, de la mitad del Shekel, somos todos medios, nos completamos con el otro. Solo cuando nos importa el otro nos estamos empezando a completar nosotros. Y estos son los desafíos de toda esta semanita que ahora tenemos, que hay un montón de mitzvot entre miércoles y jueves. Ahorita vos querés decir algo, ¿ya está? ¿Alguien quiere decir algo? Entonces a mí me queda decirles a todos que tengan todos un Happy Purim, que lo pasen muy lindo. Es una fiesta muy alegre. Traten de